De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea contigo en este momento en que estamos juntos para compartir la palabra de Dios. Te invito a abrir la Biblia en Primera de Pedro capítulo 2, versos del 1 al 10. Primera de Pedro 2,
del 1 al 10, es la lectura que vamos a tener en la Escritura. Dice así la palabra de nuestro Dios. El tema de hoy es acércate a la piedra viva, que es Cristo, ¿no? Y dice así, Pedro escribiendo en su carta: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, vamos a orar. Padre, qué precioso es saber que tenemos la invitación perenne y constante de acercarnos a ti para recibir tu bendición. Que cuando estamos cerca de ti, que cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, que es la piedra viva, nosotros podemos cumplir nuestro llamado primario de no solamente ofrecer sacrificios espirituales, como tú has llamado, sino a la misma vez ser edificados como casa espiritual. Mientras te adoramos, somos transformados por tu presencia manifiesta en nuestras vidas. Ayúdanos a entender este proceso. Ayúdanos a entender lo que significa para nosotros como individuos, pero también para nosotros como iglesia. Descubrir la importancia de relacionarnos y conectarnos con Cristo como piedra viva, para que todo lo que hemos descrito, Señor, pueda hacerse hecho verdad y realidad en nosotros. Te lo pedimos que nos des la mente de Cristo y la sabiduría de lo alto para poderlo explicar y entender. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Skye Jethani es un escritor cristiano. Él cuenta una ocasión en uno de sus libros cuando estaba pasando por un momento difícil en su vida y un amigo le dijo: vamos a la iglesia, vamos a tener un programa especial, un evento especial y queremos que vengas y a lo mejor Dios te va a levantar el ánimo. Y él, pues, a insistencia de su amigo, pues le acompañó. Era un evento muy especial y la iglesia era inmensa, era una de estas iglesias muy, muy hermosas. Y él llegó con toda la intención de estar ahí. Por supuesto, él llevaba en su corazón la carga y toda la desazón que estaba atravesando por un momento de prueba en su vida. El servicio estaba apoteósico, ellos tenían las mejores facilidades, la mejor tecnología, tenían grandes videos, tenían drama, tenían los mejores músicos, todo corrido el evento profesionalmente, salía humo por todas partes, la iluminación era realmente interesante, era colorida, él estaba... Pero mientras todo eso está pasando y la gente está disfrutando la ocasión, él se siente más solo que nunca.
Él siente que todo lo que está pasando fuera de él no llega realmente a conectarse con la realidad y el dolor que le está atravesando. En un momento casi incongruente le dice, yo vengo ahora, y se salió del lado de su amigo, se fue afuera y siguió caminando y se encontró en el estacionamiento vasto de tantos autos allí, en una noche estrellada. Y él dice que él se sintió tan solo, él levantó la mirada a los cielos y le abrió su corazón a Dios y derramó la carga que tenía y cómo se sentía, aún en medio del pueblo de Dios se sentía que la soledad que él llevaba adentro no compensaban con la compañía que estaba alrededor suyo. Pero en un instante, él dice que él sintió la presencia de Dios. Y un Dios que como que dejó a las 99 que estaban en el lugar donde ellos estaban, en el santuario, y de pronto se encontró con la oveja que más lo necesitaba. Y allí tuvo un encuentro con Dios que transformaría su vida. Y él dice, lo que me transformó en ese momento fue ese encuentro con Jesús. Nosotros hablamos de eso en teología como la presencia manifiesta de Cristo, ¿no es cierto? El hecho de que Dios es omnipresente, Él está en todas partes, pero que hay momentos cuando tú y yo nos conectamos con Él y sentimos su presencia de una manera íntima y personal. Y esos son los momentos con Jesús que nos transforman. Y un gran escritor cristiano, Alden Wilson Tozer, A.W. Tozer, solía decir en uno de sus libros que eso es lo que la iglesia contemporánea quizás más ha perdido. Él lo veía venir en sus tiempos, Carlos Spurgeon también lo veía venir. Ellos decían, estamos perdiendo el sentido y el llamado primario nuestro, que es buscar la presencia de Dios. En su libro, él escribió un libro donde él decía que la presencia manifiesta de Cristo es la joya perdida de la corona de la adoración contemporánea. En otras palabras, hemos hecho un buen trabajo conectándonos religiosamente con muchas de las actividades que hacemos, pero el enfoque nuestro no es ir a encontrarnos con Jesús. A veces es venir, ser entretenido, es venir a aprender, es venir a hacer tantas cosas que son muy edificantes, pero el sentido de venir a encontrarnos con Él se pierde muchas veces, porque no es nuestra meta, pero es lo que Jesús nos dijo que deberíamos hacer. Jesús nos prometió su presencia manifiesta. Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa realidad de su presencia es con lo que nosotros teníamos que conectarnos. Teníamos que darlo por puesto. Teníamos que reconocer que cuando oráramos y habláramos con Dios, teníamos que asumir la realidad de su presencia y conectarnos con Él como si Él estuviera ahí, porque lo estaba. Y recuerdo las palabras de Peter Bowler a John Wesley, cuando Juan Wesley, estaba batallando por creer. Y él le dijo, ¿cómo puedo tener fe? Y Peter Bowler, el moravo, le dijo, hombre, vive como si tuvieras fe y tendrás fe. En otras palabras, cuando tú das por puesta la palabra de Dios, cuando tú asumes que lo que Dios ha dicho es verdad, cuando tú pones tu fe en esas promesas que Dios ha declarado, tú experimentas tarde o temprano la realidad de esas promesas inquebrantables que Dios te ha dado. Y eso es lo que Él nos está diciendo. Es interesante que la promesa de Cristo de estar con nosotros era para que se cumpliera de manera personal e individual, pero era también para que se cumpliera a nivel de iglesia. En otras palabras, Jesucristo nos dio el modelo, el plano, lo que nosotros deberíamos seguir cuando nosotros queríamos tener una relación con Dios. Y lo podríamos resumir en 3 verbos. Pero antes de entrar a esos 3 verbos, míralo de esta manera. Jesús nos prometió que individualmente nosotros tendríamos un encuentro con la presencia manifiesta de Dios. En el Sermón del Monte le dijo a sus discípulos, cuando llegue la hora de orar, entra al cuarto, cierra la puerta y ten un encuentro privado con tu Padre Celestial que está allí y te ve en secreto. Él estaba prometiendo que cuando nosotros cultivamos ese lugar secreto donde tener ese encuentro con Dios, el Padre podíamos dar por sentado que iba a estar allí. Y el Padre que veía y estaba con nosotros en secreto nos iba a recompensar en público, dando respuesta a nuestras peticiones y oraciones.
íbamos a poderlo experimentar. Más allá de eso, Jesús también le dijo, al final de su ministerio, en su tiempo allá en el jardín de Getsemaní con sus discípulos, Él le dijo a los discípulos que el Padre les ama, Él les amaba y el Padre también les amaba, y que Él vendría y se manifestaría a ellos. En otras palabras, cuando ustedes entren en oración, el Padre que les ama estará con ustedes. Nosotros vendremos y haremos nuestra morada con vosotros, dijo. Y Él, Jesucristo, dijo, yo me manifestaré a vosotros. En otras palabras, cuando tú y yo nos conectamos a orar, no estamos hablando a cuatro paredes y un techo, que esperamos que de alguna manera la oración llegue y ascienda hasta Dios. No, Dios nos dice, yo estoy allí contigo. Y cuando tú y yo nos conectamos a ese sentido de la presencia de Dios, porque Dios lo ha dicho, no buscando experiencias o buscando manifestaciones, sencillamente creyendo que Él está ahí y le abrimos nuestro corazón, hay una profunda conexión espiritual con Dios allí, en ese momento. Pero Jesús fue más allá y nos dijo que esa realidad de su presencia no solamente sería individual para nosotros, sino que cuando la iglesia se juntara a orar, nosotros tendríamos ese sentido de la presencia de Dios también. Y sin duda que tú lo has experimentado en la iglesia cuando todos adoran y tú sientes la presencia de Dios muchas veces, ¿no es cierto? Cuando nosotros entendemos que esa es la razón por la que la iglesia se congrega, para tener un encuentro con el Señor, a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de las acciones de gracia, a través del momento de dar la ofrenda, a través de todos los diferentes elementos del culto, estamos buscando un encuentro con Dios. Cuando entendemos que esa es la razón de ser y todo lo demás tiene que estar al lado, entonces tú descubres el modelo, el plan que Dios tiene para una vida espiritual satisfaciente. Y nosotros lo podemos resumir en 3 palabras. Y son 3 verbos. El primer verbo es el verbo estar. Estar. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él les dijo que Él escogió a los 12, dice Marcos capítulo 3, escogió a los 12, da su lista de nombres, para que estuviesen con Él y para luego enviarlos a predicar. Pero nota, para que estuviesen con Él. Aquí Pedro está diciéndole a los discípulos, acérquense a la piedra viva que es Jesús. Él nos está invitando a un encuentro. Y nota que es una piedra viva porque en su presencia nosotros también recibimos vida. Nota que es importante porque en ese momento Jesucristo manifiesta su vida y su poder en nuestras vidas. En otras palabras, cuando nosotros buscamos a Dios y nos acercamos a Él, entonces descubrimos que Él está allí y Él toca nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia dice y es lo que Pedro nos está diciendo. Él nos está diciendo que Jesús es la piedra angular de la iglesia cristiana. Y el fundamento de nuestra iglesia es la presencia de Cristo. Cristo y su presencia es el fundamento, la verdad central de la existencia de la iglesia. En otras palabras, la iglesia existe porque Cristo existe y Cristo es, su presencia es la piedra angular de allí. Todo lo demás gira alrededor de esa piedra angular y es Cristo. Y por eso Pedro le dice, acérquense a Él. Él es vivo, Él es la piedra viva, escogida y preciosa. Y cuando nosotros nos acercamos a Él en su presencia, nosotros también somos piedras vivas, porque recibimos de esa piedra que Él es para nosotros vida. ¿Te acuerdas de la piedra de Oreb? Hablamos de ello la semana pasada en el mensaje. Si tú recuerdas, la piedra de Oreb fue donde Moisés pegó con su vara y de esa roca salió un torrente de vida, de agua, para satisfacer la sed de los judíos en medio del desierto. Bueno, cuando tú y yo venimos a tener ese encuentro con Cristo, Él quiere que nosotros tengamos vida. Así como la vara de Aarón había sido una serpiente, en cierta medida, como había prometido Dios, la vida de Cristo fue golpeada en la cruz del Calvario. Pero de ese sacrificio, de ese golpe, surgió un torrente carmesí de vida a través de su sangre
para que tú y yo también tengamos lo que necesitamos en Él. La invitación de Dios es antes que nada estar en su presencia, a buscarlo a Él, a tener comunión con Él. Es allí donde tú y yo somos transformados. El lugar secreto de oración o la vida de oración de la iglesia se convierte en el salón de belleza del alma. Es allí donde Dios en su presencia nos cambia. Como diría Pablo en 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, es en la presencia de Dios donde tú y yo somos transformados. Cuando tú y yo no tenemos otra alternativa por una crisis o una situación, que tenemos que buscar a Dios y conectarnos con Él, ahí es que tú descubres cuán grande y real es la presencia del Señor en tu vida. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Le está diciendo, nuestra prioridad es venir a acercarnos a esta piedra viva. Nuestra prioridad, nuestro llamado primario es Cristo. ¿Y qué sucede cuando nosotros estamos en su presencia? Somos cambiados. Por eso el segundo verbo ya no es estar, es ser. Porque cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, somos cambiados y transformados en lo más profundo de nuestro ser. Nosotros somos piedras vivas. Mira el ministerio que nosotros tenemos. El verso 5 decía, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En su presencia somos edificados de esta manera, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nota que en su presencia nosotros descubrimos nuestra identidad. En su presencia tú y yo llegamos a descubrir quiénes somos para Él. Recuerdo una hermana que me dijo en una ocasión que estábamos en un tiempo de oración en la iglesia y de pronto un hermano que estaba dirigiendo habló de sentir el abrazo de Dios y la hermana dice que ella no es una persona de tener muchas de estas experiencias, buscar experiencias, pero dice que en ese momento ella necesitaba y le dijo, Señor, dame ese abrazo. Y ella, aunque no fue físico, sintió de una manera peculiar que Dios le abrazaba y derramaba su amor en su corazón. Ella dice, fue una experiencia extraordinaria, porque yo sentí, es como si Dios me hubiera arropado con su amor. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, somos transformados, porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que Dios realmente nos ama como pueblo, que Dios realmente nos quiere. Ahí es cuando nosotros descubrimos que la palabra de Dios es real, que las promesas de Dios son reales, que todo lo que Dios dice en su palabra para nosotros, sus promesas son sí, amén, en Jesucristo. Ahora, por supuesto, no es que estamos tratando de solamente depender de nuestras emociones, porque nuestras emociones suben o bajan. A veces nosotros permitimos que las emociones controlen nuestra vida cuando Dios desea que sea su palabra la que nos controla. Pero lo cierto es que nosotros podemos confiar en Dios y en su palabra. Y en su presencia es que somos transformados cuando tú y yo declaramos la palabra de Dios. Como dice la Biblia, el débil puede decir fuerte soy. No porque se sienta fuerte, sino porque Dios dice. Y nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y hay varias canciones que a veces escuchamos que dicen esa verdad, pero es cierto. Tú y yo somos lo que Dios dice que somos, porque en su presencia nosotros logramos adquirir nuestra identidad. Mira lo que Pablo dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En otras palabras, eso es lo que Dios declara sobre nosotros. Tú y yo podemos decir, pero yo no me siento eso, yo no siento que soy un linaje escogido, yo no siento que soy un real sacerdocio, yo no siento nada de eso, yo realmente... al contrario, lo que veo son mis imperfecciones, veo mis defectos, empiezo a luchar con las cosas que enfrento y muchas veces me pregunto si Dios realmente piensa esto de mí, pero nota que si Dios lo dice, es verdad, porque Jesucristo es todo lo que Él dice que es. Es interesante que en el libro de Apocalipsis se nos dice que cuando nosotros recibimos la salvación de Dios,
Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes y gobernaremos con Él. En el libro de Apocalipsis aparece la escena cuando Él aparece y de pronto todos los 24 ancianos se lanzan al piso y lo adoran y lo bendicen y cantan con arpas de oro y ellos declaran lo que Dios es y le dicen: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Míralo, Pedro acá lo dice como una promesa, pero en el libro de Apocalipsis aparece como una realidad consumada. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, tú eres realmente un príncipe o una princesa del cielo. Tú eres parte de la aristocracia del cielo por la gran misericordia que Dios ha tenido contigo. Y en su presencia esas verdades se impregnan y echan raíces profundas cuando tú lo declaras por fe. Y tú dices: Señor, yo no me sentiré como un príncipe, pero tú lo dices que yo lo soy un día por tu gracia. A través de tu poder y para tu gloria reinaré contigo, porque tú lo has dicho y tú lo has prometido. En su presencia nosotros somos transformados. En su presencia nosotros descubrimos que Dios nos broncea como somos bronceados en el sol. En su presencia nuestro espíritu se broncea en la presencia del Señor. Estamos buscándolo a Él. Estamos en su presencia y allí Dios nos hace a imagen y semejanza suya. Y es entonces cuando, empoderado después de haber estado en su presencia, que tú y yo podemos salir a hacer su voluntad. Ese es el principio bíblico. Primero la llenura, luego la misión, ¿no es cierto? Lo vemos en el libro de los Hechos. En el aposento alto los discípulos están orando hasta que reciben la unción de lo alto, el poder de lo alto, el bautismo del Espíritu Santo prometido, la promesa del Padre le llamó Jesús. Ellos la reciben y de pronto ahora están capacitados para salir afuera a predicar. Y ellos salen y predican con poder lo que ellos son y predican con poder lo que Cristo ha hecho por ellos. Y allí tú tienes a los discípulos. Ellos están allí porque habían estado con Jesús. De hecho, cuando los fariseos y los líderes religiosos se oponen y los arrestan, los reconocen como aquellos que habían estado con Jesús. Y ahora están haciendo estas señales, estos prodigios, estos portentos. Tú lees el libro de los Hechos, ves hasta Pedro caminando y tú ves las multitudes que solo anhelan tener la sombra de Pedro sobre ellos porque saben que la unción que Dios ha puesto en Pedro hará el milagro de satisfacer su necesidad. Estamos viviendo en tiempos donde Dios desea empoderar su iglesia, donde Dios quiere venir y avivar su pueblo. Todo lo que tú estás viviendo y todo lo que estamos viendo son los últimos pataleos de un mundo que se rehúsa a someterse a Dios. Y estamos como en dolores de parto. Pero no te equivoques, Dios está en todo lo que está pasando, trabajando tras bastidores, preparando nuestros sedientos corazones para saciarnos con un avivamiento. Dios está sacudiendo al mundo y lo va a sacudir aún más para establecer su prioridad y avanzar su reino, a pesar de toda la oposición, de gente poderosa que conspira contra Él y contra sus propósitos. Pero Dios siempre gana, Dios nunca pierde. Y cuando la iglesia está empoderada a través de Él, la iglesia puede salir y cumplir con su propósito. Lo vemos en el libro de los Hechos. Es imposible creer que aquel grupo de humildes pescadores galileos fuera el fundamento que Dios usara para traer al magno y arrogante imperio romano de rodillas. Pero ese fue el comienzo de la iglesia. Es lo que pasa en Jerusalén cuando la crema y la nata de la iglesia, del mundo religioso judío,
tiene que reconocer que estos humildes pescadores habían llenado Jerusalén de toda su doctrina y lo habían mirado todo al revés. Y ellos reconocieron que habían perdido control de todo. ¿Cómo era posible? Porque estos humildes pescadores galileos que habían seguido un carpintero de Nazaret, que era el Hijo de Dios, Jesucristo, ahora habían recibido autoridad y poder. Y ellos podían moverse en el poder espiritual de Dios para cumplir el llamado de Dios y anunciar las virtudes de Dios y su plan de salvación y redención a un mundo que lo necesitaba desesperadamente, y la gente lo estaba recibiendo y estaban viendo señales y prodigios y portentos. Eso hace Dios. Pero el secreto está en primero estar en su presencia, ser transformado en su presencia, para luego salir y predicarle al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso es lo que Pedro nos está diciendo, y nos está diciendo: la iglesia existe para acercarse a la piedra viva, con la fiel expectativa de que Dios va a obrar en nosotros piedras vivas también, que hemos recibido la vida de Jesús, y podremos ofrecerle nuestro sacerdocio espiritual, nuestros sacrificios espirituales, de alabanza, de acciones de gracia, nuestras ofrendas a Dios. Pero también allí es donde nosotros seremos edificados como casa espiritual, para entonces, empoderados por su poder, salir al mundo y anunciar que Cristo es la respuesta, y que si venimos a Él, saciaremos nuestras necesidades más profundas de nuestra vida en Él. Amados, una vez más, qué precioso es saber que tú y yo tenemos una línea directa con Dios. Cualquier momento de tu día, 24 horas al día, tú puedes conectarte con Cristo. No tienes que hacer una cita, no tienes que hacer una llamada, no tienes que... Sencillamente, conéctate, dirige tu mirada de fe al cielo y Dios está ahí. Qué preciosa promesa, qué maravillosa promesa. Con razón, para Dios Cristo, la piedra viva era preciosa, porque era escogida y era a través del cual nosotros podíamos venir a Él. No sé qué estarás enfrentando en la vida en estos días, pero vamos a acercarnos confiadamente al Dios que nos invita a venir a Él. El Dios que nos dice: vengan a la piedra viva. Y podemos acercarnos y traerle nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestra necesidad. O sencillamente queremos venirle a alabar y a bendecir. Y en Él encontramos todo cuanto necesitamos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, junto a mis hermanos, amigos, nos acercamos a esa piedra viva. Oh Padre amado, esa piedra viva, esa roca bendita que es nuestra salvación, la roca que es nuestro más alto escondite, la roca que nos mantiene por encima de los problemas, porque es la roca a quien podemos venir y encontrar refugio en Él. Señor, en esta hora tú sabes lo que mis hermanos están atravesando, los problemas, las vicisitudes, los desafíos. Tú sabes que ellos están enfrentando grandes problemas quizás, o quizás la incertidumbre del porvenir, o el temor, o la ansiedad, o tienen desafíos económicos, o físicos, o de salud, o de familia. Tú lo sabes todo, pero venimos a ti y te adoramos, Señor, y te bendecimos. Venimos a ti y te decimos: tú tienes la solución. Padre amado, Abba, tú eres el único que puede venir a intervenir. Y nosotros ponemos nuestra mirada en ti y declaramos que en Jesucristo nosotros tendremos victoria, porque Cristo ya conquistó a todos nuestros enemigos. Él conquistó al diablo, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Él también tuvo victoria sobre el pecado y la vergüenza y el castigo de nuestra paz. Él también tuvo victoria sobre la enfermedad, Señor, y aún sobre la muerte. Cristo es vencedor. Venció a todos nuestros enemigos, y por eso en esta hora
Nos acercamos a Él y te pedimos, oh Dios, levántanos, ayúdanos, fortalécenos, bendícenos. Mira a los enemigos que ahora tenemos y danos victoria sobre ellos. Señor, porque tu victoria nos hace más que vencedores a través de aquel que nos amó. Así que te pedimos que con toda la autoridad que tú nos das como hijos amados, como linaje escogido, como real sacerdocio, como pueblo adquirido, como nación santa, Señor, echa atrás la oscuridad en el nombre de Cristo Jesús en nuestras vidas y circunstancias y establece el avance de tu reino y la victoria de tu reino en nuestras vidas y circunstancias. Te damos gracias por eso. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Te envío como siempre con esa bendición final. Es una promesa de su presencia manifiesta cuando Dios dijo, así bendeciréis a mi pueblo. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Tú eres Dios y en lo alto tú estás. Hoy nos postramos a ti para darte, Jesús, verdadera adoración. Tú eres Dios y en lo alto tú estás. Hoy nos postramos a ti para darte, Jesús, verdadera adoración. Ante tu trono vemos tu gloria y te exaltamos, Cordero de Dios, pues tú eres digno, digno de honra, por siempre adoramos tu nombre, Señor. Tú eres Dios y en lo alto tú estás. Hoy nos postramos a ti para dar